Hola, ¿cómo estás? Gracias por sumarte nuevamente a este podcast. Hoy quiero hablarte sobre lo que yo llamo la nota correcta. Y como la música es mi terreno, anda preparándote porque vas a encontrar muchos ejemplos relacionados con ella. La música es un conjunto de frecuencias que viajan por el aire hasta llegar a nuestro cuerpo. Ingresando por el oído, se encuentran con el cerebro, quien las transforma para que nosotros podamos entenderla como tal, como la música que conocemos. Pero también podemos entender esa música como vibraciones que chocan con nuestro cuerpo. También las podemos sentir de esa forma. Esa frecuencia que ingresó a nuestro cuerpo genera una reacción en él. Nos hace bailar, nos hace cantar o nos disgusta porque no nos gusta lo que estamos escuchando. Estamos generando una reacción a esa frecuencia, a esa música que percibimos. Una vez mi primer profesor de guitarra me hizo hacer un experimento para comprender lo que es la frecuencia. Ese experimento consistía en tomar dos guitarras, afinarlas y ponerla una al lado de la otra. Cuando tocaba la cuerda de la primera guitarra, la otra automáticamente, por esa vibración que viajaba por el aire, empezó a vibrar exactamente a la misma nota, sin que nadie la hubiera tocado. Acción y reacción. La guitarra 2, por así decirlo, empieza a vibrar en la misma nota, en la nota correcta en la que está sonando la guitarra 1. Lo mismo pasa con nosotros, así como reaccionamos a la música, también reaccionamos a las personas, a los momentos, a los lugares. Todo lo que nos rodea genera una vibración, una frecuencia y hace que nosotros reaccionemos a ella. Aunque no lo veamos, alrededor nuestro está el aire y es el medio por el cual se transporta toda esta frecuencia. Es el medio por el cual viaja la música, por el cual viaja nuestra voz. El agua es otro medio conductor de las frecuencias. Si estamos bajo el agua podemos percibir mucho mejor algunos sonidos. Para que tengas una idea gráfica de cómo se percibiría la frecuencia, imagínate tirar una piedra sobre el agua que genera esas onditas, esos círculos que se van agrandando cada vez más. Eso mismo sucede con nosotros en el día a día. Vamos emanando frecuencias mediante nuestra voz o mediante nuestros sentimientos. Al aire generamos esas frecuencias y chocan con todo lo que nos rodea. Nuestros estados de ánimo también pueden medirse mediante frecuencias. Para que lo veas más claro, un estado de alegría sería una frecuencia alta, mientras que un estado de tristeza, enojo, bronca, como quieras llamarlo, son frecuencias bastante bajas. Otro ejemplo es la empatía, cómo nos relacionamos con otras personas. A veces conocemos a alguien y automáticamente empezamos a charlar, nos damos cuenta que compartimos los mismos gustos o vivimos las mismas experiencias. Estamos generando una comunicación no solo verbal, sino a través de la frecuencia que emana nuestro cuerpo. Diariamente sintonizamos como si fuéramos una radio esas personas o esos lugares o momentos que vibran a una determinada frecuencia y que son parecidos a nosotros o nos son a gusto. Pero a veces sucede que determinadas personas o determinadas situaciones de nuestra vida nos llevan a otro estado, a otro nivel de frecuencia. Quizás estamos en un momento muy agradable y sucede algo inesperado o nos encontramos con una persona que no deseábamos ver o que simplemente apareció en ese momento y nos llevó a un estado que no deseábamos estar, nos llevó a un momento y a una vibración muy baja. Es como si a esa guitarra del ejemplo anterior la hubiese desafinado y la hubiese dejado en otra nota totalmente distinta a la que ella tenía. Y quedó así, se quedó en el tiempo y se la llevó con ella. A partir de ese momento adoptó esa sintonía y convivió con ella para siempre. El entorno que nos rodea genera este tipo de cosas y muchas veces hace que nos desafinemos como pasa con la guitarra, pero también podemos
volver a afinarnos y volver a llegar a esa nota correcta, a esa afinación correcta. Debemos estar atentos a todo este tipo de cosas que suceden a nuestro alrededor y que generan un cambio en nosotros y no nos damos cuenta. También sucede de que podemos revertirlo y no nos somos conscientes de que pasa eso. ¿Cuántas veces te habrán dado un abrazo o cuántas veces recibiste algún chiste que te hizo sonreír o estallar en una carcajada y lograste volver a esa afinación correcta? La complejidad del problema o de la situación que nos generó esta bruma que hizo que bajáramos ahí a ese nivel de frecuencia no deseado, hace que nos centremos en el drama y no logremos salir de ahí. Tenemos que saber de que podemos revertir eso, que está a nuestro alcance y que podemos controlarlo. Debemos ser capaces de poder ajustar las clavijas de esa guitarra interna y volver a la nota correcta, volver a ese estado óptimo positivo. Estar positivo no significa estar contento todo el tiempo como alguien que no está en sí y se la pasa riendo. No, justamente el estado positivo es poder revertir esa situación y poder tener el control de volver a afinarnos, de volver a estar bien, de volver a la nota correcta que nos hace óptimos, que nos hace bien. Por eso el primer audio se trató sobre cómo conocerte, saber quién sos realmente, qué es lo que te hace bien y qué es lo que te disgusta, para poder tener en cuenta y saber tenerlo presente sobre todo. ¿Cuál es nuestra afinación? ¿Cuál es nuestra nota correcta? Para saber cuál es nuestro centro y poder volver a él en el momento que sea necesario. El hecho de que yo vuelva a mi afinación y logre estar en forma positiva no significa que el problema que me está ocasionando mi malestar se diluya o se vaya para siempre. No, al contrario, al estar en una buena condición anímica, en un estado positivo, puedo lograr encontrar la solución adecuada a ese problema. Por eso no es aconsejable centrarse en el problema. Hay que tratar de salir de ese lugar para poder encontrar la solución correcta. Vivimos en tiempos donde todo pasa muy rápido, todo tiene que ser para ayer y no nos damos el tiempo necesario para volver a un estado óptimo, para poder concentrarnos en qué está pasando en mi cuerpo, en qué está pasando en mi cabeza. Nos rodeamos constantemente de personas, de momentos, y todo eso lo absorbemos sin darnos cuenta. Por eso es importante de darnos un momento para nosotros donde podamos volver a afinarnos, como dije antes, para de esa manera poder crear, poder ayudar, poder hacer un montón de cosas. En el momento en que percibamos que ciertas personas no nos ayudan a mantenernos en una buena armonía y que definitivamente nos están tirando abajo, por así decirlo, es momento de salir de esos lugares, es momento de alejarnos simplemente de esas personas. Te puedo asegurar de que ni bien te alejas de esa gente, las cosas empiezan a cambiar. Las personas tóxicas existen y mucho más de lo que nosotros creemos, pero es un tema bastante extenso y lo voy a tratar más adelante. Quiero que lo sepas, que entiendas de que hay gente tóxica que a veces se carga de todo lo bueno que nosotros tenemos. Puede ser de que ese entorno negativo sea el lugar en donde trabajamos, donde pasamos la mayor cantidad de horas, o que esas personas negativas sean familiares y inevitablemente tenemos que convivir con ellos, compartir hogar o tenemos que frecuentarlas porque no nos queda otra. El mismo ejercicio que te pasé en el primer audio para conocerte, para recordar quién sos, puedes aplicarlo en este caso, en esas situaciones en donde las personas con las que compartís entorno te cargan de esa negatividad. Lo que tenés que hacer es concentrarte y llevarte a un lugar en donde te sientas cómodo, te sientas feliz, alegre,
que rías, que sueltes esas carcajadas interminables. Simplemente llévate a un momento en el cual estés cómodo, te sientas bien, te sientas pleno, plena, te sientas a gusto. No necesariamente tiene que ser un chiste o una carcajada. Son momentos que a vos te generaron un estado muy bueno de positividad, de paz, de serenidad. Y cuando te toque encontrarte con esas personas que te cargan de negatividad, con sarcasmos hirientes, simplemente busca la manera de poder salir de ahí. Y si la conversación sí o sí se tiene que generar, una vez que terminaste la charla con esa persona, liberá todo lo que te dijo y volvé a ese estado positivo. Tratá de volver lo más rápido posible y sacarlo de tu cabeza. Ya está, ya pasó. La charla se terminó y vos continúas con tu vida. Lo sé, es muy difícil hacerlo. Cuesta, cuesta mucho, pero todo con práctica se logra. Hay que incorporar estos hábitos a nuestra vida para poder llevar una vida plena. La gente negativa, los lugares feos, cargados de cosas malas van a estar siempre. Somos nosotros los responsables de que esa negatividad perdure con nosotros en el tiempo o no. Por eso es necesario aplicarlo de a poco en la práctica, en el día a día, aplicar este tipo de cosas. No nos cuesta nada. Simplemente es probarlo. Como te dije antes, no me creas, no creas nada de lo que te digo. Ponelo a prueba, llévalo a la práctica y vos mismo vas a verificar si es correcto o no. Sos vos el que va a encontrar la receta adecuada que mejor se acomode a vos. Es importante, como te dije en el primer audio, que te conozcas, que sepas absolutamente todo de vos. De esa manera vas a poder encontrar la receta adecuada para vos y el día a día tuyo, porque no todos somos iguales. Y acordate que tenés las clavijas de tu propia guitarra a mano, vos podés afinarte y volver a la nota correcta. Desde ya, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima.